Bueno, vamos a continuar ahora con el argumento sedes materiae y el argumento ab autoritate. Y sobre el argumento sedes materiae se puede decir lo siguiente: implica el lugar concreto y la sede topográfica que tienen tanto enunciado normativo. Y sobre esto, Sciaga Ganuzas nos dice que es aquel por el que la atribución de significado a un enunciado dudoso se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte. En relación con este argumento, se ha dicho que el aparato argumental tiene que ver con la ubicación o tejido espacial de localización de un precepto determinado. Un sujeto podría preguntar: ¿dónde está el argumento? Y la respuesta es a nivel de sedes material. Se ubica topográfica y territorialmente en tal espacio de la Constitución. El argumento ab autoritate se relaciona con la estructura de autoridad en términos jurídicos y esto adopta un determinado enunciado. El ejemplo es el siguiente. De la autoridad emana un enunciado normativo que está especificado en el mando que posee la Constitución para establecer un conjunto de procedimientos específicos. Y en síntesis, se puede preguntar a un sujeto determinado: ¿cuál es el argumento de tal sentencia? La respuesta es: está ubicada en función de la autoridad que le confiere la ley en tal párrafo, por una serie de condiciones y situaciones concretas. Ahora vamos a hablar sobre el argumento histórico y argumento teleológico. Sobre el argumento histórico, podemos decir que se trata de aquel que está en función de la historicidad y es específica y de la diacronicidad concreta de una determinada materia argumental. Esquiaga Ganuzas dice al respecto: a la hora de definir el argumento histórico, nos encontramos con la dificultad antes aludida de la variedad de formas de entender el papel de la historia en la interpretación. No es este un problema superfluo creado artificialmente, sino que puede tener una gran incidencia para nuestro trabajo. El ejemplo que se puede precisar al respecto es el siguiente. Un sujeto pregunta: ¿cuál es el argumento de tal proceder? La respuesta es: históricamente ha sucedido de esta forma y se aplica en función de tal propuesta. El argumento teleológico tiene que ver con la interpretación dada de un determinado enunciado en función de su objetivo o finalidad. El ejemplo que se podría dar es el siguiente. Un sujeto determinado pregunta: ¿cuál fue la finalidad de la ley? La respuesta es la siguiente. En función de su teleología o finalidad implica estos criterios. Sobre este argumento, Perelman afirma que el argumento teleológico concierne al espíritu y a la finalidad de la ley, que no se construye a partir del estudio concreto de los trabajos preparatorios, sino a partir de consideraciones sobre el texto mismo de la ley. Se impone una manera más abstracta de argumentar cuando el estudio histórico no permite aclararse al intérprete, porque los problemas suscitados son nuevos y no se planteaban en la época en que la ley se preparó. En pocas palabras, el argumento teleológico implica establecer un enunciado en función de un telos o fin de algo respecto a algo. Ahora hablaremos sobre el argumento económico, argumento a coherencia y reducción al absurdo. En cuanto al argumento económico, se dirá que es aquel por el que se excluye la atribución a un enunciado normativo de un significado que ya haya sido atribuido a otro enunciado normativo preexistente al primero o jerárquicamente superior al primero o más general que el primero. Debido a que si aquella atribución de significado no fuera excluida, nos encontraríamos frente a un enunciado normativo superfluo. Y en síntesis se trata de establecer un tejido argumental en función de una propuesta economizante. Y esto quiere decir orientada hacia un argumento pragmático dirigido a la no redundancia de un enunciado determinado. Este argumento implica el hecho que se debe prescindir de una batería de interpretación
cuando al admitirse el enunciado se limita a repetir lo resultante de un texto jurídico pretérito, siendo en consecuencia innecesario. El argumento a coherencia parte de la idea de que las paradojas o antinomias no tienen un estatus de posibilidad al interior de un discurso jurídico. Y esto quiere decir que se refiere al espacio en que dos enunciados legales parecen o resultan ser incompatibles entre sí, ya que busca la conservación de los enunciados salvando cualquier situación de incompatibilidad. El ejemplo podría ser el siguiente. Un sujeto podría decir respecto a un enunciado jurídico determinado, en base a la argumentación a coherencia, se supone que debe existir sistematicidad y racionalidad, siendo imposible todo tipo de contradicción al interior de una determinada estructura discursiva. Sobre este argumento, dice Perelman, el argumento a coherencia parte de la idea de que un legislador razonable, y al que se supone también perfectamente previsor, no puede regular una misma situación de dos maneras incompatibles. De manera que existe una regla que permite descartar una de las dos disposiciones que provocan la antinomia. Este argumento permite al juez intervenir para resolver la antinomia, pero si nos atenemos estrictamente a la hipótesis de la coherencia del derecho, la solución persistiría en el sistema jurídico. Finalmente, en cuanto al argumento de reducción al absurdo, se puede decir que es un tipo de batería argumental que permite la oposición a un tejido de interpretación determinado a un texto jurídico o específico por la derivación absurda, inadmisible e ilógica a la que traslada y transfiere. El ejemplo es el siguiente. Un determinado sujeto no acepta una proposición determinada en un texto jurídico por las consecuencias absurdas a las que conduce el tejido de la interpretación respectiva. Ahora vamos a hablar de la tipología de las falacias. Sobre la tipología de las falacias se puede decir lo siguiente. La falacia o sofisma es una reputación aparente, a través del cual se quiere defender algo falso y confundir al adversario. Aristóteles señala que hay dos clases de falacias, las lingüísticas y las extralingüísticas. Las lingüísticas tienen las causas que a continuación se mencionan. La homonimia o equivocación, la anfibolia, la falsa conjugación, la falsa disyunción o separación y la falsa acentuación. La equivocación se relaciona a la incertidumbre de un término determinado. El ejemplo es el siguiente. Los males son bienes, pues las cosas que deben ser son bienes, y los males deben ser. Aquí observamos la ambigüedad de un término en el uso de deber ser. En el caso de la anfibolia, se refiere al enigma e imprecisión de un determinado enunciado. El ejemplo es el siguiente. No debe de haber conocimiento del conocimiento de algo. La falsa conjunción se refiere a la reunión errónea de un conjunto de términos. El ejemplo es el siguiente. Un hombre puede correr cuando está dormido. La falsa disyunción es la separación errónea de un conjunto de términos. El ejemplo es 9 5 y 4 en vez de 9 es 5 y 3. La falsa acentuación es la equivocada acentuación de términos. Y el ejemplo es tomo café en vez de tomo café. Las falacias extralingüísticas son las siguientes. La confusión de lo relativo con lo absoluto, petición de principio y entre otras la reunión de varias cuestiones en una. La confusión de lo relativo con lo absoluto es el uso de una expresión de un sentido absoluto a partir de un significado relativo. Y el ejemplo puede ser, si el derecho es la correspondencia entre lo óntico y lo deóntico, el derecho es. La petición de principio es una falacia que implica probar de manera absurda lo que no es evidente por sí mismo, mediante ello mismo, y un ejemplo podría ser cuando alguien quiere postular algo universalmente y solo se puede demostrar particularmente. Y finalmente,
La reunión de varias cuestiones se presenta cuando alguien quiere demostrar una sumativa de algo, queriendo tener validez de conjunto, cuando solo tiene validez individual. El caso concreto puede ser: alguien quiere demostrar la eficacia de algo a nivel político, cultural, ideológico y jurídico a la vez, cuando solo puede tener validez cultural. Ahora vamos a hablar de las teorías de la argumentación jurídica. Y el objetivo de estas teorías de la argumentación jurídica es que se pueda comprender los antecedentes históricos de la argumentación y analizar también principales teorías de la argumentación jurídica y algunos de los desarrollos más recientes. Por esto, vamos a hablar teorías de la argumentación jurídica de mayor trascendencia y relevancia, desde Aristóteles y Cicerón, Theodor Beweg, Chaim Perelman, Stephen Toulmin, Neil McCormick y Jürgen Habermas y Robert Alexi. Es una reflexión sobre los modelos argumentacionales de mayor presencia en las teorías jurídicas contemporáneas. Ahora vamos a empezar hablando del derecho como argumentación. Y el derecho, ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que su construcción implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente estructurados, desde su creación hasta su aplicación e interpretación. Lo contrario implicaría hablar del derecho como sofisma o falacia, y esto quiere decir como algo lejano a la edificación de planteamientos sistematizados, de carácter simplista y banal. La idea del derecho como argumentación va de Aristóteles y Cicerón hasta Lexi y Habermas. Ahora vamos a hablar de antecedentes históricos como Aristóteles y Cicerón. Aristóteles, en la historia de la filosofía, es una de las figuras de primera magnitud. Junto a él ha figurado en todo tiempo el nombre de su gran maestro, que es Platón. Y estas dos posturas filosóficas divergentes tienen que ser tenidas en cuenta en forma necesaria para la solución de los grandes problemas del espíritu. Aristóteles nace en el año 834 a.C. en Estagira, Macedonia, y muere en el año 322 a.C., y su importancia en la teoría de la argumentación se resume en estos siguientes puntos que vamos a mencionar. El primero sería el papel fundamental de la lógica, de la que ha sido el primer expositor sistemático, en tanto instrumento de todo conocimiento científico. El segundo es la función asignada a la retórica, en tanto arte auténtico del habla y facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir. Tercer punto es que su teoría del discurso, especificado en tres dimensiones, que es discurso deliberativo, discurso judicial y discurso demostrativo. El cuarto punto es la relevancia atribuida a los topoi o lugares comunes, en los que el orador encuentra las bases o los elementos de su argumentación. Y en quinto punto, la importancia dada a la disposición de las partes de un discurso integrada por el exordio, en la que el orador trata de ganar a su público, la narración, que es el acto de contar la historia, la demostración o presentación de los argumentos y el epílogo o conclusión del discurso. Ahora podemos decir que con Aristóteles es posible encontrar el establecimiento de las bases de la retórica y en consecuencia de un modelo argumentativo de nuevo tipo, el cual será de enorme importancia para el discurso jurídico. Ahora, Cicerón es un importante pensador romano que nace en el año 106 a.C. y muere en el año 43 a.C., y es uno de los pilares más importantes en la construcción de la retórica. Él representa la conjunción de la práctica oratoria con la reflexión teórica y la sistematización de este arte, al tiempo que recoge las principales aportaciones de la tradición griega.
especialmente aristotélica, y de los oradores latinos anteriores, como Escipión Emiliano, Cecilio Mételo, Tiberio y Cayo Graco, Marco Antonio, Licinio Graso, etc. A él se debe la figura del orador ideal y la idea de que el discurso se debe enseñar, también conmover y finalmente agradar. Cicerón representa uno de los momentos claves en la historia de la retórica y de los modelos argumentacionales. Es uno de los pilares centrales en la edificación y construcción de un modelo discursivo, creativo y transformador. Ahora vamos a terminar esta cápsula y para la siguiente cápsula vamos a hablar de Theodore Bewey y el resurgimiento de la tópica jurídica.